Ok, buenas noches. A continuación vamos a hablar sobre la historia clínica ginecológica. Este tema está a cargo de la rotación 2881 y pues supervisado por el doctor Félix Canencia. Siguiente diapo, porfa. Ok, iniciando el tema, pues nos hacemos un interrogante y es por qué es importante la historia clínica y la exploración en ginecología. Entonces, iniciamos con esta pregunta porque es necesario que sepamos, ya que estamos estudiando este tema, entonces, pues, ¿por qué es importante la historia clínica? Y es que, pues, sí o sí, en nuestra vida de estudiante de medicina vamos a tener que hacer una historia clínica ginecológica y pues es importante saber su estructura y pues saber lo que se tiene que hacer, pues cómo es que se va a intervenir a la paciente, entre otras cosas. Pues además sabemos que la historia clínica va a ser nuestra principal herramienta diagnóstica, pues con solo la historia clínica podemos hacer un diagnóstico hasta el 70% de los casos y lo podemos complementar con esas ayudas diagnósticas que utilizamos para llegar a un diagnóstico como más certero. Entonces ella nos va a ayudar a determinar esos factores de riesgo. En el caso de la gestante nos permite determinar pues si el embarazo es de riesgo o no y o pues si este puede tener complicaciones. Y pues también debemos tener en cuenta que una buena historia clínica y una buena intervención ginecológica o obstétrica pues nos va a dar una visión general pues del estado de nuestra paciente. Siguiente diapo. Ok. Em, pues como definición tenemos que la historia clínica es un documento médico legal, como todos sabemos. Esta va a tener una narración ordenada y detallada de todos esos acontecimientos pasados también presentes, pues que nos refiere nuestra paciente. Es muy importante pues que esta tenga un orden, una estructura, historia clínica, pues no es hacerla por hacer, sino que esta ya tiene un orden establecido que va a depender de la institución donde estemos, pero en sí la estructura siempre va a ser la misma y pues se debe iniciar con lo que es la identificación, luego los antecedentes, pues y saber en qué momento vamos a hacer el examen físico, entre otras cosas. Y bueno, ahora, ¿por qué es un documento médico legal? Es médico porque justamente toda esta anamnesis, pues todos estos síntomas que la paciente nos va a referir o que encontramos, los veremos desde el punto médico, desde nuestro punto de vista. Y es legal, pues porque esta historia clínica y pues mucho más en el caso de intervenciones ginecológicas, esta va a tener un valor jurídico y pues después puede llegar a ser una parte clave y fundamental en cualquier intervención legal que tenga que ver con esta paciente que revisemos. Entonces, la historia clínica, además de organizada, de ordenada, pues va a tener otras características. Ella es integral porque no, pues no solo vamos a observar el punto ginecostétrico, sino que pues también vamos a evaluar otros puntos de vista, otros órganos como el sistema óseo, endocrino, cardiorrespiratorio, entre otros que pues ya conocemos. Esta debe tener una cronología, pues decir, pues debe ser secuencial y pues debe tener una estructura como lo he recalcado en todo lo que he dicho. Debe ser inmediata, pues porque es lo primero que se le debe hacer a la paciente apenas ingrese a urgencia o al lugar donde estemos y pues esta va a ser también confidencial porque solamente es entre médico y paciente. Entonces, todo lo que dice nuestra paciente, el médico lo va a tratar de buscar su diagnóstico y lo que ella nos diga, pues nos puede orientar y nos puede ayudar. Es personal porque cada paciente tiene su historia clínica y va a ser diferente, obviamente, a la de otra persona y pues debe ser legible. Y también debe ser veraz, es decir, que todos estos datos que nuestra paciente nos diga o todo lo que encontremos, debemos pues documentarlo allí tal y cual como nos lo dice o como lo encontramos. Siguiente diapo. En cuanto a la relación médico-paciente, es importante la relación médico-paciente, pues desde que ésta entra a nuestro consultorio debemos ser sencillos, amables, pero también pues debemos mantener nuestro distanciamiento profesional con la paciente y pues no podemos ser muy estrictos porque esto puede limitar a que nuestra paciente no nos exprese lo que ella esté padeciendo en ese mismo momento. Y hay algo muy importante en nuestro caso en ginecología y es que como todos sabemos, todo lo que tiene que ver con el aparato genitourinario va a estar cargado pues de mucho pudor. De pronto pues a la paciente le puede dar pena, entonces debemos ser pues muy explícitos en la manera en cómo le preguntamos a la paciente y pues debemos utilizar un lenguaje que ella nos entienda. Pues recordemos que no todas las pacientes van a tener el mismo nivel educativo y pues dependiendo de cada paciente, debo hacerle interrogatorio, pues acomodarlo a ella. Y pues ya por los datos de identificación vamos a saber cuál es el nivel de educación de esta paciente y pues cómo nos podemos dirigir hacia ella pues para poder llevar a cabo nuestra historia clínica. Entonces, además de esto, el consultorio ginecológico pues debe tener
un espacio ameno, pues debe haber una camilla ginecológica, que pues esa es la que tiene las dos pierneras, pues para colocarle a la paciente y hacerle el examen físico. Y pues siempre debe haber una bata, pues ya que la paciente al retirarse la ropa exterior e interior, pues debe colocarse esa bata, pues con la abertura hacia adelante como todos sabemos. Entonces, en el momento de pedirle ese cambio de ropa, debemos tener mucho tacto, respetar el pudor de la paciente y pues ser muy delicados en cuanto al examen ginecológico que vamos a realizar. Entonces debemos tener en cuenta que toda paciente pues que nos llega a la consulta y sea menor de edad debe entrar pues con un acompañante, eso pues no lo podemos olvidar y pues nunca se debe atender solos a este tipo de pacientes. Puedes acompañarlos la mamá, el papá o su pareja en este caso. Siguiente diapo, por favor. Bueno, aquí como podemos ver en esta diapo, vamos a ver el contenido de la historia clínica. Vamos a ver que la historia clínica va a estar compuesta por esos datos de identificación de la paciente. Luego vamos a proceder, tenemos también motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes, revisión por sistemas, examen físico general, examen físico gineco-obstétrico en este caso, que es el que nos interesa, y pues la impresión diagnóstica. Entonces, más adelante, pues vamos a tratar cada uno. Entonces, los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, buenas noches. Como ya nos había mencionado Raquel, la historia clínica es personal y por lo tanto lo primero que debemos hacer con estas pacientes es la identificación, que pues consta obviamente del nombre y el apellido completo, los dos nombres, los dos apellidos, si que los tiene, una identificación, llámese cédula, llámese tarjeta de identidad, si tiene pasaporte pues se coloca el pasaporte o cualquier registro legal que nos permita identificarla, el género, la edad. Es muy importante la religión de la paciente, porque hay algunos pacientes que dependiendo de su religión permite o no permite ciertos procedimientos, por ejemplo las transfusiones sanguíneas, o tienden a ser muy reservados con su cuerpo y de pronto no permitan una exploración ginecológica, que es lo que necesitamos, y todo eso debe ir implementado en la historia clínica. Es decir, que por motivos religiosos la paciente no permitió la exploración ginecológica, eso lo debemos dejar escrito para tener una evidencia de lo que estamos haciendo. La escolaridad, ya lo mencionó Raquel, es bastante importante porque no es lo mismo dirigirnos a una persona con una profesión, con un grado de bachiller o con un grado de universidad, a una persona que no ha terminado primaria o que en su vida ha entrado a un colegio o ha estudiado. Entonces tenemos que saber a qué paciente nos estamos dirigiendo y cómo hacerle las preguntas o cómo hacerle la anamnesis a estos pacientes. Es muy importante también el lugar de residencia, dado que nuestro departamento, sobre todo Córdoba, tiene muchas enfermedades endémicas. Entonces, es importante saber dónde vive la paciente y de dónde viene. De pronto puede estar sufriendo de malaria, tenemos casos endémicos de VIH, de sífilis, que también van en aumento, y todo eso es muy importante para la historia clínica y para poder desarrollar un plan de apoyo a esta paciente y poder llegar a un diagnóstico. El estrato igualmente es bastante importante. No es lo mismo una paciente de estrato 6, que digamos que tiene mejores condiciones que una paciente en estrato 2, en estrato 3, en donde hay más probabilidades de contagiarse de ciertas enfermedades o adquirir muchas enfermedades. La ocupación también es bastante importante, en qué trabaja la paciente, si trabaja en una oficina donde está todo el día sentada, si trabaja en un hospital en donde puede recibir contagiarse de cualquier enfermedad, si no trabaja, si solo se dedica a su hogar o es ama de casa, y todo eso es muy importante. La fuente, pues, quién nos está dando estos datos y quién nos va a dar los datos de la historia clínica. ¿Por qué? Porque muchas veces lo ideal es que sea la paciente a la que estamos examinando, pero hay casos en donde la paciente está muy crítica, donde llega inconsciente, donde tiene algún déficit que no nos permite interrogarla a ella y nos toca interrogar al acompañante, llámese la mamá, el papá, un vecino o quien la haya llevado a consulta. Entonces, eso también debemos dejarlo establecido. ¿Quién está dándonos los datos de esta historia clínica? Lo mismo la confiabilidad, si es confiable o no los datos que estamos registrando, el estado civil de la paciente, el acompañante. Si es menor de edad, lo ideal es que vaya acompañado de su mamá, de su papá o de su tutor legal. Puede ser una tía, un abuelo, o si tiene pareja, porque también puede pasar menor de edad que ya tenga una pareja estable,
que hay que dejar evidenciado quién es la pareja, teléfono, igualmente la identificación. Y si es el caso, nos llega una paciente sin acompañante o sin tutor legal, lo mejor es que esté una enfermera o otro profesional de la salud que verifique pues que nosotros estamos haciendo todo el proceso, más que nada para tener bases legales y que no tengamos complicaciones o problemas más adelante. Igualmente importantísimo la nacionalidad. Ahí puede llegarnos pacientes que vienen de turistas o pacientes que son propios pues del país, y todo eso hay que dejarlo evidenciado en la historia clínica. Siguiente, por favor. Lo siguiente en la historia clínica como tal es el motivo de consulta. Entonces, los más comunes son flujo y dolor. De hecho, el más común como tal es el flujo. En casi todas las consultas, las pacientes van a ir por flujo, o uno de los síntomas o signos más comunes es el flujo. También está el dolor, está el sangrado uterino, las pacientes que tienen sospecha de embarazo o que ya tienen un diagnóstico de embarazo, perdón, pues van a ir para sus controles, para la atención de las rías, pacientes que quieren quedar en embarazo, pacientes que quieren de pronto anticonceptivos, también pueden ir a consultar por eso, por fertilidad o por difusión sexual. Entonces, lo más común, dolor, sangrado uterino y flujo. El caso del dolor hay que averiguar toda la característica del dolor, que ya sabemos es por medio de la licia. En el sangrado uterino normal, lo principal es ver el tiempo que lleva ese sangrado y los síntomas acompañantes, porque no es lo mismo un sangrado que se presenta simplemente la hemorragia como tal y que lleva 1 o 2 días de aparición, a un sangrado que se presenta con dolor, que se presenta con dispareunia y que además tiene más de 8 días de aparición. Y el flujo, lo principal, pues el color, el olor, y si viene con síntomas acompañantes, llámese fiebre, llámese, no sé, escalofríos, vómitos, todo lo que puede traer una infección. Siguiente. Entonces vamos a desglosar cada uno de estos. El primero entonces viene siendo el dolor. Vamos a aplicar la alicia. ¿Qué significa alicia? La A es de antigüedad. Hace cuánto le inició o cuándo apareció el dolor. Si fue hace 2 días, si fue hace una semana, si lleva un mes con el dolor, dónde estaba ubicado el dolor, principalmente dónde da el dolor, si es en hipogastrio, si es en un hipocondrio, si es en flanco, flanco izquierdo, flanco derecho, la irradiación, si ese dolor va hacia algún lugar. Ella me puede decir, no es que me duele el flanco izquierdo, pero se pasa como para la espalda, o se va hacia el pecho, o me empieza en el pecho y se va hacia el abdomen. El carácter es el tipo del dolor que presenta, si es quemante, si es pulsátil, si es tipo opresivo, si es sordo, si es intermitente. La intensidad le vamos a pedir que del 1 al 10 me diga qué tanto le duele, siendo 1 menos dolor y 10 máximo dolor. Y la atenuación es qué hace ella o qué actividad está realizando cuando le aparece el dolor o cuando se atenúa el dolor. Es decir, si el dolor aparece o se atenúa cuando está teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, o cuando está haciendo alguna actividad física, o simplemente ella está quieta, está sentada y el dolor aparece o incluso se aumenta. Todo eso hay que preguntarlo e igualmente registrarlo. ¿Dónde se registra todas estas características del dolor? En la enfermedad actual, que igual vamos a verla más adelante. Todo esto que acabo de decir se tiene que registrar en la enfermedad actual. Bien. El sangrado uterino normal. Este es la presencia de sangrado vaginal que está fuera del ciclo menstrual y es otro de los motivos de consulta bastante frecuentes en ginecología, y puede ser de origen vulvar, cervical, uterino y vaginal. En el vulvar pues están las escoriaciones o la presencia de varices vulvares o traumas vulvares dados por de pronto una violación, por ejemplo. En los cervicales lo más frecuente pues son los procesos inflamatorios como la cervicitis, que por lo general vienen acompañados de flujo, que ahora vamos a ver cuáles son los tipos de flujo. También están las presencias de pólipos cervicales, que son lesiones redondeadas prominentes que aparecen en el cervix o cerca del cervix y que tienen gran vascularización. Y como tienen mucha vascularización, pues producen este sangrado. Está también el origen uterino, que son los miomas, los más frecuentes son los miomas o los leiomiomas, que son tumores benignos que aparecen en la musculatura del útero, que lo que hacen es engrosar el endometrio y este empieza a sangrar. Y están los vaginales, que por lo general aparecen en pacientes posmenopáusicas y se da gracias a procesos inflamatorios. ¿Por qué en pacientes posmenopáusicas? Porque recordemos que en pacientes con menopausia o posmenopáusica
disminuyen la cantidad de estrógeno. Y al haber menos cantidad de estrógeno, la lubricación vaginal disminuye. Y esto hace que sean más propensas a una infección o a un proceso inflamatorio. Y si es así, pues nos puede causar sangrado. Y además del sangrado, va a presentarse también con dolor. Entonces es muy normal que pacientes de 45 o 50 años lleguen a consulta por un sangrado de más de 8 días, que además se acompaña de dolor, que viene después de varios meses sin menstruación, y ya sabemos que de pronto es por la menopausia. Y bueno, también hay que ver el tipo, o sea, si cuánto está durando o desde cuándo empezó el sangrado, la cantidad que, pues no es que le vamos a decir a la paciente cuántos mililitros diarios botas tú de sangre o cuánto estás sangrando diariamente o cuánto sangraste en estos 8 días de tiempo que llevas, no, sino que le preguntamos cuántas toallas, cuántos tampones utiliza ella o ha utilizado por este sangrado. Entonces ella me dice, no, yo estoy utilizando un paquete diario, por ejemplo. Sabemos que cada paquete trae 10 toallas higiénicas y vamos calculando. Ahora, si es una paciente que utiliza copa menstrual, pues mucho mejor porque la copa menstrual nos permite un acercamiento como más exacto de cuánto es la cantidad que está botando la paciente. Y la relación con el ciclo. Si viene con el ciclo menstrual, o sea, si es propio del ciclo menstrual y es un aumento como tal o una disminución del sangrado, pues ya estamos hablando de variaciones del ciclo menstrual. Y si ya viene por fuera, pues estamos hablando de todas estas razones que le di, vulvares, cervicales, uterinos o vaginales. Entonces, si viene con el ciclo menstrual, pues son variaciones y de eso nos va a hablar mi compañera Gabriel. Así que la dejo con ella. Ok, entonces en cuanto a las variaciones del ciclo menstrual, primero hay que recordar que el ciclo menstrual empieza desde el momento en que nuestra paciente tiene la menarquia, que esta normalmente ocurre entre los 12 y los 13 años de edad. Y que esto significa que nuestros pacientes ya han logrado una maduración de su eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Lo normal del ciclo es entre 21 y 35 días. Esto es para tener en cuenta y para entender cada uno de los trastornos que se pueden presentar. El primero que vamos a hablar es la oligomenorrea, es la paciente que demora con un ciclo menstrual alargado, es decir, que tiene pocas menstruaciones, le demora más de 35 días en venir la menstruación. La polimenorrea son muchos ciclos menstruales durante el año, son las pacientes que el ciclo es de 21 días o menos de 21 días. La menorrea es la paciente que me demora alrededor de 3 meses o más en menstruar. Y en este caso, cuando las pacientes consultan, lo que hay que hacer primero es descartar un embarazo. Bueno, eso es en cuanto a las alteraciones del ciclo. Ahora vienen las alteraciones de la cantidad. Está la hipomenorrea, que es la paciente que tiene un sangrado escaso, la hipermenorrea, que es un sangrado abundante, la menorragia, que es un sangrado abundante, prolongado en el tiempo y profuso. Es decir, mi paciente podría tener un ciclo normal de 28, 30 días, pero de esos días me puede demorar 8 o 10 días sangrando y es un sangrado muy abundante. El otro es la metrorragia. La metrorragia es un sangrado independiente del ciclo menstrual. Es un sangrado que no respeta el ciclo de la paciente. Y la menometrorragia es un sangrado que no respeta ciclo y que es abundante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del motivo de consulta más común en la consulta ginecológica, que son los flujos. Los flujos más comunes son de 3 tipos. El producido por cándida, que es un hongo, el de la Gardnerella, que es por una bacteria, y el de tricomonas, que es por parásitos. La cándida y la Gardnerella son infecciones vaginales que se dan por una alteración de la flora bacteriana de la paciente. Y la tricomonas es obligatoriamente por transmisión sexual. Entonces, la cándida va a generar un flujo blanco, no tiene olor, tiene una característica como de queso, es grumoso, le produce mucho prurito a la paciente,
Por lo general, cuando se hace la especuloscopia, las paredes se ven muy rojas y el KOH del frotis vaginal es negativo. En cuanto a la Gardnerella, es un flujo blanco grisáceo. Esta no produce prurito, pero es fétido. Las pacientes suelen decir que les pega un olor como a pescado. El flujo no es grumoso, sino que es más fluido, más líquido, y el KOH en el frotis en este caso es positivo. Y el de tricomonas es un flujo amarillo verdoso, también es fétido, produce espuma, no tiene prurito a la paciente, tiene un KOH negativo también, pero este tiene como característica que a la paciente tiene dispareunia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablando de la enfermedad actual, es importante organizar el síntoma o los síntomas que presenta mi paciente en orden cronológico de aparición por importancia, por frecuencia y los signos y síntomas acompañantes que tiene la paciente. Igualmente se debe corroborar o preguntarle más bien a nuestra paciente si toda la información relacionada, si ha tenido controles ginecológicos anteriores o es su primera vez en una cita ginecológica, qué exámenes ginecológicos se ha realizado antes, qué diagnósticos previos pudo tener la paciente y bueno, y pues indagar sobre toda la evolución de los signos y síntomas de mi paciente. Si es un embarazo, lógicamente se le tiene que hacer pues su control prenatal, preguntarle si ha presentado algún síntoma asociado al embarazo, se deben determinar las semanas de gestación que se puede hacer por medio de la ecografía para determinar la edad gestacional. La más fidedigna es la primera ecografía. Siempre en todas las consultas debo pedirle la primera ecografía a la paciente y de ahí determinar su edad gestacional. Y bueno, sí, eso es como lo más importante sobre eso. En cuanto a los antecedentes, primero, pues, indago como en toda historia clínica, los antecedentes personales, los patológicos, que son qué antecedentes de enfermedades puede tener mi paciente, qué enfermedades pudo tener en la infancia, si alguna vez ha estado hospitalizada y la razón por la cual estuvo hospitalizada, si ha sufrido cirugías, si es alérgica y qué antecedentes traumáticos pudo haber tenido la paciente. En cuanto a los ginecobstétricos, es importantísimo preguntarle a nuestra paciente sobre las gestaciones que ha tenido, partos, abortos, cesáreas, mortinatos y cuántos nacidos vivos ha tenido. La fecha de su último parto, el peso de su último recién nacido, si ha tenido muertes fetales o neonatales, si tuvo algún hijo con malformaciones o en su defecto algún feto que haya perdido por malformaciones, la edad de su menarquia, los ciclos menstruales, si usa algún método anticonceptivo o qué método anticonceptivo utilizaba antes de la concepción, si ha tenido presencia de flujos alguna vez en toda su historia ginecológica, si tiene antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, si ha tenido cirugías ginecobstétricas o algún tratamiento de infertilidad. En cuanto a los antecedentes familiares, este es muy importante indagarlo porque hay muchas enfermedades ginecobstétricas que son de predisposición genética, como son el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino principalmente. Entonces es importante preguntarle a nuestra paciente si en su familia hay antecedentes de este tipo de patologías. Lo otro también es preguntarle a otras enfermedades heredadas como la diabetes mellitus, otros tipos de cáncer, hipertensión arterial, entre otros. Siguiente diapositiva y los dejo con mi compañera. Bueno, siguiendo en cuanto a la revisión por sistemas, lo que se busca básicamente es proporcionar una visión global de la salud de la paciente, lo que ella nos refiere, pero no se debe hacer repetición de lo que ella nos dijo en la anamnesis.
Nos sirve pues la revisión por sistema para aportar algunas otras cosas que podrían orientarnos más hacia el diagnóstico de la paciente, que digamos que serán otros síntomas acompañantes que al interrogatorio la paciente no nos manifestó o que pues posteriormente los descubrimos. Pasaporte. Bueno, en cuanto al examen físico general, en este lógicamente tenemos que buscar pues los signos vitales como lo son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la temperatura y los pulsos, y debemos hacer el examen físico de la cabeza, del estado de la cabeza, del cuello, del sistema cardiorrespiratorio, del abdomen, de las extremidades, del sistema nervioso central y del aparato genitourinario y de las mamas. Pasa por ti. Bueno, en cuanto al examen físico ginecobstétrico, este cuenta con un orden. Primero empieza por la inspección, segundo sería pues la palpación, tercero se realiza la especuloscopia, cuarto un tacto vaginal, quinto un tacto rectal, sexto una exploración mamaria y séptimo se realiza, en el caso de la paciente que está embarazada, el examen obstétrico en el que se le mide la altura uterina, se le realiza la fetocardia, se realizan maniobras de Leopold y también se hace tacto vaginal. Bueno. En cuanto a la inspección, esta se realiza en posición de litotomía. Se le quita pues la ropa interior a la paciente y se le coloca la bata. En cuanto al examinador, este debe realizar un correcto lavado de las manos. También se debe ubicar frente a los genitales externos, sentado en un taburete. Se debe colocar guantes estériles, iluminar pues los genitales de forma consistente, conveniente, y se debe hacer una inspección general de los genitales. Por último, debe separar los labios mayores con el dedo pulgar e índice de la mano no dominante y debe inspeccionar las características de la epidermis y la mucosa y pues también la configuración anatómica de todas estas estructuras a nivel de vulva y vagina. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Mafi. Bueno, siguiendo con la inspección, también debemos valorar lo que son los tipos de himen que se pueden presentar. Estos pueden ser distintos en tamaños, grosor y formas. Y también, antes de la pubertad, estos tejidos de la vulva pueden ser frágiles o delgados. Bueno, tenemos diferentes tipos, como lo son el anular, que es como el tipo de himen normal, donde el orificio está en el centro y está rodeado por una membrana que suele tener un ancho similar a este. También podemos encontrar el himen semilunar, que tiene el orificio, está ubicado en la parte superior y recibe su nombre porque por debajo del orificio hay una membrana con forma de media luna. También podemos encontrar himenes imperforados, que son donde no hay un orificio y por tanto, pues estas mujeres necesitan una intervención quirúrgica para corregir esta malformación. Tenemos el himen biperforado, que este himen se caracteriza porque va a constar de un tabique que va a dividir el orificio en dos, y el himen cribiforme, que se observa un himen separado por muchos agujeros, y así podemos encontrar muchos más tipos de himen. Siguiente. Bueno, en cuanto a la palpación, es importante verificar si nuestra paciente tiene masas o protuberancias a nivel del hipogastrio o las fosas ilíacas. También es importante verificar la consistencia del abdomen, su forma, la movilidad y la sensibilidad que éste tiene. Si hay presencia de tumoraciones, ver el volumen, la forma, si se mueve o no, la consistencia de este y el tamaño. También debemos verificar la presencia o la ausencia de ascitis y distinguir pues la ascitis. Debemos descartar también las hernias en las regiones inguinales o las tumoraciones, descartar linfadenopatías o signos sugestivos a cáncer de vulva, vagina o enfermedades de transmisión sexual.
Entonces, las características que debemos pues, observar en el cuello uterino son su color, la posición, las características superficiales, si hay presencia de ulceraciones, nódulos, tumores visibles o hemorragias o secreción. Siguiente. Bueno, todo esto lo vamos a realizar por medio de la especuloscopia y por el tacto vaginal. Entonces, por medio de la especuloscopia, esta va a consistir en la introducción de un espéculo en la vagina que va a permitirnos determinar si hay presencia de anormalidades cervicales o vaginales. También es un examen como que podemos usarlo como ayudante de los frotis de Papa Nicolau. También este va a preceder a la palpación vaginal y porque esta puede provocar alteraciones en el resultado de la examinación debido a la manipulación que se produce en la misma. Entonces, en la vagina debemos evaluar su aspecto en la mucosa vaginal, si hay desgarros, si hay presencia de cuerpos extraños, si hay presencia de secreciones, de heridas o neoformaciones, de condilomas o de úlceras. Bueno, para la evaluación del cuello, cuando sugiere paridad, en las nulíparas va a encontrarse un cuello redondeado e íntegro. Y en multíparas vamos a encontrar una hendidura transversal. Para la técnica de la especuloscopia, primero debemos poner, primero el espéculo debe estar debidamente esterilizado y debe introducirse a la vagina seco o en caso necesario podemos utilizar lubricantes. Vamos a tomar con la mano derecha el espéculo y con los dedos pulgar e índice de la mano izquierda vamos a entreabrir los labios mayores y menores de la vulva. Debemos solicitar a la paciente que pues se relaje los músculos perineales y abdominales y que realice un pujo suave para precisar mejor el introito vaginal. Introducimos el espéculo bien cerrado, lo vamos a dirigir oblicuamente hacia atrás y deprimiendo ligeramente el periné. Vamos a rotar el espéculo hasta una posición horizontal y allí podremos realizar pues la especuloscopia correctamente. Siguiente. Bueno, ya para el tacto vaginal, este se va a realizar después de la especuloscopia y se debe hacer con mucha precaución y delicadeza. Se puede también utilizar lubricantes para realizarlo y así evitarle molestias a la paciente. Debemos evaluar con la vejiga vacía y si es posible también la ampolla rectal. Aquí podemos evaluar la permeabilidad, la amplitud, la profundidad, el estado de los fondos de sacos vaginales, el saco de Douglas que se encuentre libre o ocupado. Siguiente. Bueno, ahora los dejo con mi compañero. Bueno, ahora continuando un poco con la técnica del tacto vaginal, tenemos que, para tener un buen resultado, hay que seguir una secuencia y primero lo que hacemos es separar los labios mayores con el dedo medio y con el dedo pulgar y esto se hace con la mano exploradora, pues la mano derecha. Después de esto hay que introducir el dedo índice y después utilizar el dedo medio e introducir ambos dedos. Y después hay que ir palpando el interior de la vagina para así considerar la elasticidad, también medir la longitud, también hay que mirar la orientación de la vagina y vamos a encontrar también las características del fondo de saco. También vamos a buscar si hay presencia de tumoraciones, si hay tabiques o si hay bridas en la vagina. Y cabe resaltar que pues las medidas de la vagina vamos a
hallar con referencia a los dedos del examinador. Si una persona tiene los dedos más grandes, por lo menos ahí va. Tienen que medir sus dedos antes de hacer cualquier tacto vaginal, o por lo menos tener una referencia de este. También a través del saco de fondo posterior, con un ligero desplazamiento del cuello hacia adelante, ahí se pueden explorar los ligamentos uterosacros, y también vamos a ver que se pueden explorar los posibles nódulos que pueden sugerir un endometrio. Bueno, alcanzamos el cuello uterino y colocando los dedos ligeramente presionados sobre el abdomen, realizamos una palpación bimanual para palpar los genitales externos. Con el tacto vaginal vamos a encontrar que podemos determinar la consistencia de la vagina. También podemos, como ya lo dije, medir la longitud. También vamos a ver el diámetro, que esto se va a calcular con la apertura de los dedos. Y también vamos a determinar si la paciente tiene masas palpables o si tiene en el conducto vaginal deformaciones o cicatrices o tabiques, etcétera, entre otras cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí en esta imagen podemos observar la secuencia que les acabo de describir, como primero el examinador abre los labios mayores, después empieza a meter los dedos y ahí así va palpando hasta concluir el tacto vaginal y pues obtener los resultados. Siguiente diapositiva. Y bueno, aquí a la inspección de la vagina, el examinador pues va a encontrar sus partes y ahí vamos a encontrar los labios mayores, que son esas dos partes carnosas que se inscriben el introito vaginal, y también vamos a encontrar los labios menores, que son esas partes carnosas que circunscriben el orificio de la vagina. Pues ahí también vamos a encontrar lo que son el clítoris, también vamos a encontrar las canículas himeneales, también vamos a encontrar el meato urinario y pues el introito, que es la parte que comunica la vagina con la parte exterior, de la parte exterior con la parte interior. Siguiente diapositiva. Ok, ahora pues continuando con lo que sería el examen ginecológico, el examen físico, vamos a hablar acerca de la valoración del cuello uterino, teniendo en cuenta algunos parámetros que se usan para el examen de esta estructura. Entonces, como dato inicial, tenemos que en condiciones normales el cuello uterino presenta una forma de cono de un tamaño de 2 centímetros, tiende a ser liso, móvil y de consistencia elástica. Ahora, ¿cuáles son esos parámetros que tenemos en cuenta para la evaluación? Primero, el tamaño, que se mide pues mediante la palpación. Y sabemos que en pacientes no gestantes tiende a tener un tamaño un poco menor con respecto a las pacientes gestantes. También tenemos en cuenta la consistencia. ¿Y esto cómo lo evaluamos? Presionando sobre el cérvix con los dedos. Y pues en mujeres no gestantes, pues la literatura dice que a la palpación se tiende a sentir pues algo similar a la punta de la nariz, y en el útero gestante tiende a ser similar a los labios de la boca. Otro parámetro a tener en cuenta es la regularidad, y digamos que se evalúa palpando el contorno del cuello uterino. Este pues, puede ser irregular en mujeres multíparas y también en presencia de algunas, digamos, patologías específicas como el cáncer, donde tiende a ser rugoso, duro, friable y con una leve tendencia al sangrado. También tenemos en cuenta la situación que, pues, digamos que se establece la localización del cuello uterino con respecto al canal vaginal. También se evalúa la permeabilidad, digamos que si se permite o no introducir el dedo índice a través del orificio cervical externo, y también se evalúa pues si hay dolor o no. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablemos un poco del saco de Douglas.
es el foco de saco, el fondo de saco posterior, donde generalmente, pues, a la palpación es depresible, no debe haber dolor, y si lo hay, puede deberse a procesos inflamatorios. Y cuando hay procesos inflamatorios, pues en los órganos genitales externos se genera edema por la inflamación y también, digamos que aparece un exudado, el cual se acumula en este saco y es lo que genera el dolor. Siguiente diapositiva. Bueno, ya digamos que hablando de otra técnica distinta, tenemos la palpación bimanual, que es una técnica que complementa el tacto vaginal. Y es muy útil porque pues, nos permite evaluar el útero y los anexos. Entonces, una vez terminado el tacto vaginal y sin retirar los dedos de la vagina, pues se giran de manera que la cara palmar pueda tocar la pared vaginal anterior. Entonces, primero palpamos el útero. ¿Y cómo lo hacemos? Colocamos la otra mano sobre el abdomen entre el ombligo y la sínfisis del pubis, al tiempo que con la mano que está introducida en la vagina se eleva el cuello uterino y el útero y presionamos con la mano que tenemos sobre el abdomen. ¿Y para qué lo hacemos? Para evaluar el tamaño, la forma, posición, la consistencia, movilidad, la superficie y para reconocer si hay dolor o si hay masas en la zona. Luego de esto, se deben deslizar los dedos de la mano que está dentro de la vagina hasta el fondo de saco anterior y palpar el cuerpo del útero entre las dos manos. Entonces, con la mano que está, digamos que los dedos que tenemos dentro del canal vaginal, se puede palpar la cara anterior del útero y con la mano que está sobre el abdomen, la cara posterior. Luego de esto, se procede a palpar cada ovario. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La mano que está sobre el abdomen la ubicamos sobre la fosa ilíaca derecha y los dedos vaginales, digamos que los movemos hacia el fondo de saco lateral derecho. Presionamos hacia abajo con la mano que tenemos sobre el abdomen, intentando empujar las estructuras hacia los dedos vaginales. Tratamos pues de reconocer el ovario derecho para evaluar el tamaño, la forma, la consistencia, la movilidad, evaluar si hay dolor o si hay alguna masa en esa zona. Y luego procedemos a realizar lo mismo del lado izquierdo. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora las dejo con mi compañera Milena, que va a continuar con la presentación. Bueno, en cuanto a lo que es el tacto rectal, tenemos que este pues se hace indispensable en la paciente que no ha tenido pues relaciones sexuales. En cuanto a lo que es el tacto bimanual o recto vaginal, cumple pues tres propósitos fundamentales. El primero va a ser palpar el útero retrovertido, los ligamentos uterosacros, el fondo de saco y los anexos. El segundo va a ser el de cribar el cáncer colorectal de las mujeres de 50 años o más. Y el tercero pues va a ser evaluar las posibles enfermedades pélvicas asociadas. Entonces, las indicaciones específicas para el tacto rectal podemos encontrar la presencia de síntomas rectales como retrorragia, hemorroides y fisuras. También podemos encontrar las patologías del tabique rectovaginal como rectocele, la infiltración tumoral, las fístulas, entre otras. Y la infiltración inflamatoria o tumoral de parametrios y necesidad de palpar ligamentos uterosacros, como en el caso de lo que es la endometriosis. En cuanto al procedimiento, perdón, primero, después de retirar los dedos del tacto bimanual, se debe hacer un cambio de guantes y lubricarlos de nuevo si es necesario. Se debe reintroducir lentamente el dedo índice en la vagina y el dedo medio en lo que es el recto. Pida a la paciente que empuje hacia abajo tratando pues de relajar el esfínter anal y es muy importante recordarle que con ello pues podría estimular el intestino, pero pues que no va a defecar. Como cuarto, se debe aplicar presión sobre las paredes anterior y lateral con los dedos exploradores y comprimir el abdomen con la mano. También se debe comprobar si hay masas en la bóveda rectal. Después de la exploración se deben limpiar los genitales y el recto con un pañuelo de papel o a la paciente o pasarle pues a la paciente para que ella lo haga ella misma. Y no se debe olvidar que después de cada exploración se debe revisar en los guantes la presencia de mucosidad, de sangre o de líquido. Siguiente. Bueno, en cuanto a lo que es la exploración mamaria, tenemos que siempre se debe hacer exploración mamaria a todas las pacientes que consultan.
ya que esta pues debe comenzarse con lo que es la inspección de las mamas, con los brazos de la paciente a los lados y luego con las manos apoyadas en la cadera o con los brazos en alto. Deben localizarse lo que son cicatrices, cambios de coloración o úlceras, tanto en la piel de la mama como en el complejo areola-pezón. Es importante pues observar lo que es la presencia o no de edema, que confiere pues un aspecto arrugado y áspero de la piel, lo que se le conoce como piel de naranja, y que este pues es un hallazgo anormal. Seguidamente debe realizarse la palpación de la mama para detectar la presencia de nódulos. Esto puede hacerse con la paciente en bipedestación, sedestación o en decúbito supino. Tenemos que la palpación pues debe realizarse con maniobras lentas y cuidadosas, usando la parte plana de los dedos. Generalmente pues se aconseja explorar por cuadrantes siguiendo el sentido de lo que son las agujas del reloj, empezando por el cuadrante superoexterno. Seguidamente, pues debe observarse la presencia o no de galactorrea mediante la presión del pezón y finalmente debe explorarse las áreas de drenaje linfático mamario más accesibles, como son el hueco axilar y el hueco supraclavicular, pues en busca de adenopatías en estas zonas. Siguiente. En cuanto a lo que es el examen obstétrico, tenemos que en toda paciente gestante debe realizarse una exploración básica. Tenemos que en cada visita pues debe determinarse lo que es el peso materno y la presión arterial. Y en la primera visita debe tomarse la talla de la paciente para el cálculo de lo que es el índice de masa corporal. A partir del segundo trimestre debe medirse la altura uterina. Para ello se puede usarse un pelvímetro o simplemente pues una cinta métrica. La altura uterina se corresponde con la edad gestacional y con el tamaño fetal, por lo que es pues un buen método de despistaje de anomalías del crecimiento fetal en lo que son las gestaciones simples. Tenemos que a todas las pacientes embarazadas se les debe realizar las maniobras de Leopold, que pues las van a explicar más adelante. Se debe hacer auscultación y cuantificación de lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Tenemos que por estetoscopio evaluar a partir de lo que es la semana 18 o la 20. Por Doppler, este se puede evaluar a las 10 o 12 semanas y por ecografía desde las 5 semanas. A continuación los dejaré con mi compañero José. Ok, entonces una parte importante del examen obstétrico es calcular la fecha probable de parto. Para nosotros realizar esto, pues podemos aplicar lo que es la regla de Nagel. Para entender esto, nosotros trajimos un ejemplo. Entonces, es importante, pues, el primer dato que se le debe tomar a la paciente para cumplir con esta regla es preguntarle sobre la fecha de su última menstruación. Entonces, como el ejemplo que nosotros traemos, suponiendo que una paciente nos diga que su fecha de última menstruación fue el 3 de septiembre del 2021, entonces, al día que nos dijo esa paciente, le vamos a sumar 7. Entonces, eso nos daría 10. Al mes que nos dio esa paciente, que fue septiembre, pues le vamos a restar 3, eso nos daría 6, entonces sería junio. Y al año, pues le vamos a sumar 1. Si es 2021, pues le sumamos 1, quedaría en 2022. Y pasa a la siguiente. La fecha probable de parto de esa paciente, pues sería el 10 de junio del 2022. Entonces, hablando ahora de la altura uterina, tenemos que pues esta se define como la medición en centímetros del crecimiento uterino, tomando en cuenta la distancia que existe entre el borde superior de la sínfisis del pubis y el fondo uterino. Generalmente, pues esta altura uterina nos va a decir o nos va a hacer una aproximación acerca del tamaño del feto. Entonces, se espera que después de la semana 24 de embarazo, la altura uterina para un bebé, pues que está creciendo normalmente, sea igual al número de semanas de embarazo, más o menos 4 centímetros. Entonces, una altura uterina, pues con una medida mayor o menor a lo esperado, o que aumenta más rápido o más lento de lo esperado, esto nos podría indicar entonces que existe un crecimiento lento del feto, un embarazo múltiple, una macrosomía fetal, o que hay muy poco líquido amniótico, o que pues hay mucho líquido amniótico. En el caso, pues estaríamos hablando de un polidramnios. Pasa a la siguiente. Bueno, otra parte importante dentro del examen obstétrico serían las maniobras de Leopold. Estas maniobras de Leopold, pues yo les empezaré hablando de la situación y de la posición. Entonces, en lo que corresponde a la situación, pues tenemos que esta es la primera maniobra, la cual se pueden empezar a realizar desde la semana 24 a la semana 26 de gestación.
Y pues esta primera maniobra lo que hace el examinador es colocar las manos en el fondo del útero y pues así va a detectar lo que se encuentra a ese nivel. Entonces así nosotros podemos deducir pues qué parte se encuentra en la pelvis, qué parte está presentada del feto en la pelvis. Entonces puede ser el polo cefálico o el polo podálico, entonces serían pues, las nalgas del feto que se encontrarían allí. Con respecto a la posición, pues tenemos que esta es la relación entre el dorso fetal con el costado materno. Entonces, el examinador palpa los flancos y pues allí se va a encontrar pues que el dorso fetal se caracteriza por ser liso, por ser continuo, por ser duro al tacto. Entonces, esta posición nos puede dar una posición dorsolateral derecha o una posición dorsolateral izquierda. Y listo, eso sería todo. Ahora los dejo con mi compañero. Bueno, ya para terminar, corresponde hablar de las otras dos maniobras de Leopold que se realizan en la práctica clínica de las pacientes obstétricas. Vamos a hablar entonces de la presentación. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer con la presentación es determinar qué parte del feto se va a encontrar en el estrecho superior de la pelvis materna. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar el pulgar y los demás dedos y los vamos a colocar en forma de garra y los vamos a situar encima o en el borde superior de la pelvis y vamos a tratar de empujar o a palpar para ver qué se encuentra en esa zona. Si es la cabeza, es decir, que sea una presentación cefálica, o si es las nalgas o la pelvis, una presentación podálica. Y en cuanto al encajamiento, pues básicamente nosotros lo que vamos a hacer es determinar cuánto ha descendido el feto en cuanto a la altitud. Es muy importante que nosotros sepamos que todas las maniobras de Leopold que habíamos nombrado anteriormente, la situación, la posición y la presentación se van a realizar frente a la paciente. O sea, nosotros nos vamos a situar frente a la paciente mirándola, o sea, desde sus pies hacia su abdomen. Sin embargo, el encajamiento es la única de las 4 maniobras que se determinan a lo contrario, donde nosotros vamos a situar en la cabeza de la paciente hasta los pies. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a hacer es con los pulpejos de los dedos ir deslizándonos por los lados del abdomen hasta llegar hacia abajo y localizar el estrecho superior de la pelvis. Con esto lo que nosotros buscamos es determinar el grado de flexión que tiene el feto. Por ejemplo, si el feto está en cuanto a la actitud, es un feto que se encuentra deflectado, lo que vamos a ver nosotros es que cuando estemos deslizando las manos o los dedos hacia el estrecho superior de la pelvis, lo que vamos a encontrar es que va a haber, vamos a sentir literalmente de que se choca con algo y eso que se va a chocar va a ser la nuca, lo que va a indicar que va a haber una deflexión, es decir, que hay una extensión de la nuca y que el mentón del bebé no se va a encontrar pues flexionado hacia el tronco como tal. Y lo contrario, que sería la de flectado, en donde vamos a ver que pues cuando nosotros estemos realizando la localización en cuanto al descenso, no nos vamos a encontrar o a chocar con ninguna superficie, sino que pues va a ser completamente liso y eso indica de que está flectado. Continuando con esto entonces, y ya viendo las maniobras de Leopold, otra de las cosas indispensables es lo que nosotros debemos colocar en el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer en base a todo lo que ya hemos abordado, en base a los hallazgos del examen físico, en base a los hallazgos ginecológicos. Los antecedentes son muy importantes, puesto que muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en lo clínico y dejamos por fuera los antecedentes, cuando los antecedentes confieren información muy valiosa y que pueden ser pertinentes incluso para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Concomitante con eso, es muy importante que nosotros a nivel ginecológico determinemos muchas patologías. Si bien es cierto, una de las más frecuentes va a ser la vulvovaginitis, también la anexitis, cervicitis y esterilidad. Es muy importante también la ficha obstétrica. La ficha obstétrica es algo indispensable en el diagnóstico de una paciente. Y es muy importante que cuando nosotros vayamos a hacer el diagnóstico de una paciente obstétrica, lo primero que tenemos que colocar es que es una paciente embarazada. Una paciente embarazada y colocar la edad gestacional, confirmada por la ecografía del primer trimestre. Nosotros de allí podemos determinar la viabilidad fetal, la vitalidad fetal,
A su vez, en esa ficha obstétrica nosotros podemos catalogar la mayor cantidad de características a nivel obstétrico que ha presentado esa madre, no solamente del embarazo actual, sino también indagar sobre los antecedentes obstétricos. ¿Listo? Y en cuanto a el partograma, que es como algo un poco más tedioso en cuanto a toda esta presentación, el partograma básicamente es un formato, o es la manera que tenemos nosotros para graficar o esquematizar la evolución del trabajo de parto. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es determinar la viabilidad del parto por vía vaginal. Y vamos a ver que aquí se tienen en cuenta dos cosas principalmente. Se van a tener en cuenta, o se va a tener en cuenta más bien, la dilatación en centímetros y se va a tener en cuenta también el descenso de la presentación. Entonces vamos a ver esta imagen y nos vamos a situar en este cuadro principalmente. De este lado, en el eje longitudinal, vamos a estar localizando la dilatación en centímetros, cuadritos 1 centímetro. Y de este lado, a nivel horizontal, va a estar situado el tiempo en horas. Cada cuadrito va a ser 1 hora. Entonces, lo que vamos a trazar aquí van a ser 3 líneas. Una línea en cuanto a la dilatación, desde el primer momento que la paciente ingresa, se coloca la hora de la dilatación. Por ejemplo, si la paciente ingresó a las 3 de la tarde, se coloca desde las 3 de la tarde e ingresó con 2 centímetros de dilatación. Entonces se va a marcar. Supongamos que aquí está el número 3. Vamos a marcar desde las 3 de la tarde, que es la hora en relación al tiempo, con los 2 centímetros, que sería en relación con el eje longitudinal de dilatación. Esa curva que vamos a trazar entonces va a ser la curva de la dilatación con respecto al tiempo. También existe una curva que es la curva de alerta y se llama curva de alerta. ¿Por qué? Porque es la curva que se traza aquí y la que debemos estar pendientes de que cuando la dilatación respecto al tiempo la sobrepasa, es que se pueden presentar alteraciones y es donde nosotros tenemos que, pues, hacer algo para intervenir. Y vamos a ver también que existe otra curva que se traza aquí, que va a ser la relacionada con el descenso de la presentación. No solamente se tiene en cuenta la dilatación cervical en centímetros y el tiempo de esa dilatación, sino que también se tiene en cuenta los planos de Lee y de Hodge, que se van a trazar aquí también. Y para tener más o menos ideas sobre la línea de alerta, esa curva de alerta, pues se hizo un consenso, o sí, se hizo un estudio de los cuales se tomaba el tiempo menor de dilatación comparado con, o sea, en el mayor tiempo de las pacientes para que se dilatara. Y eso fue lo que se hizo, y respecto a ese consenso se traza una línea de alerta para determinar si se sobrepasa esa línea, alteraciones en el trabajo de parto. Y pues básicamente, a grandes rasgos, el partograma lo que nos va a hacer a nosotros es facilitar la vigilancia del trabajo de parto y que este sea pues fiable y que transcurra con normalidad. Listo, esto sería todo en cuanto a la presentación. Ahora vamos a estar presentando los artículos. Ya se ve, Rachi. Bueno, mi artículo se llama, como podemos ver allí, Evaluación de la historia traumática en pacientes embarazadas, un módulo didáctico y pues el juego de roles para residentes de obstetricia y ginecología. Bueno, este artículo fue escrito por Natalie Stevens y pues como todos sabemos, además de pues todo lo que hemos dicho en la charla, la historia clínica va a ser muy importante para nosotros y es ese documento que todos vamos a llenar y vamos a utilizar. Este estudio consistió en una especie de estudio a todas esas historias clínicas en estas pacientes que resultaban vulnerables de cierta manera por sus
antecedentes de historia trauma y pues esto utilizó o fueron los residentes quienes participaron en este estudio. Ellos hacían un juego de roles que eran médico-paciente y pues entrevistaban, llenaban los datos clínicos y así pues todos concluyeron que es muy importante llenar estas historias clínicas porque esto nos va a ayudar pues con el desarrollo de los casos de nuestras pacientes. Entonces pues ya a grosso modo eso sería todo. ¿Me escuchan ahí? Bueno, mi artículo trata de estudiantes de medicina que están en la rotación de sus pasantías de ginecobstetricia y se hizo un estudio para saber qué tanto conocimiento tenían los estudiantes para llenar las historias clínicas electrónicas del hospital donde estaban rotando. Entonces, a grosso modo, se escogió un grupo de alrededor 13.000 estudiantes en un lapso de tiempo entre 2012 y 2016, pero el artículo en realidad fue publicado en el 2018. Se les hizo encuestas a los estudiantes sobre el conocimiento que tenían en cuanto a prescripción de recetas, a llenar órdenes y a hacer la historia clínica ginecobstétrica de todas las pacientes hospitalizadas o ambulatorias y se hizo estudios estadísticos para digamos que organizar la información y se descubrió que que no había una equidad de conocimiento entre todos los grupos de estudiantes. Habían unos que tenían mayores conocimientos que otros en cuanto al llenado de la historia clínica ginecobstétrica y se concluyó que se debía, digamos que, estandarizar la educación y la capacitación de los estudiantes por igual en los hospitales para que cuando ellos salieran a su práctica clínica ya tuvieran unas bases sólidas de cómo llenar la historia clínica ginecobstétrica y no tener problemas, digamos que administrativos u organizacionales del hospital. Entonces eso fue como toda la revisión de este artículo. Bueno, mi artículo se titula Calidad de las historias clínicas de consulta externa de obstetricia en un establecimiento de salud nivel 4 del Callao, el cual fue publicado en el año 2019 en la revista de investigación de la Universidad Norbert Wiener. Pues básicamente la importancia del estudio radica en el conocimiento de los principales problemas, limitaciones y magnitud pues, de las deficiencias en el registro de la información de las historias clínicas en el área obstétrica. El objetivo pues, de este artículo fue determinar la calidad del registro de las historias clínicas de pacientes atendidos en el servicio del consultorio externo de obstetricia del Centro de Salud Materno-Infantil Perú-Corea Bellavista. Pues básicamente se evaluaron 147 historias clínicas y se encontró que mayoritariamente estas historias clínicas fueron evaluadas como aceptables en un 74.83%.
y por mejorar solamente un 25.17%. Se concluye que pues, la mayoría de las historias clínicas obstétricas son aceptables, digamos, como en sus distintos rubros, ya sea de datos personales, como pues el nombre, de la residencia de la paciente, la edad, también pues los antecedentes personales, patológicos, y es también en el rubro de embarazo actual y que prácticamente se deben implementar pues planes de mejora pues a partir de este análisis. Básicamente pues de eso trata mi artículo. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.